Aplauso, vamos a recibir al pastor Carlos Braida, que realmente nos está honrando, es un privilegio y queremos recibir todo lo que Dios quiera darnos. Quiero decirle que el pastor Carlos no es solamente un pastor, es un apóstol de la fe, es un maestro, pero también es un profeta de la iglesia. Y lo que él está hablando, y está hablando en todos lados, es dirección para la iglesia. Por favor, aprecie este momento, porque Dios le va a hablar. Gracias. Dios te bendiga mucho. Toma tu asiento. Como dije ya esta mañana, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Me he disfrutado estas horas del ministerio de sus pastores. Otra vez mi gratitud a Hugo, Alicia, a Esteban, ¿sí?, por la invitación a este congreso, y a todos los pastores también, gracias por el privilegio de haber compartido la palabra con ustedes esta tarde. Y ahora a todos ustedes también mi gratitud por recibir, por tener receptividad a la palabra, ¿sí? Una sola cosita, porque por ahí te sirve para aplicar la esencia de este retiro, de este congreso. Recién Martín presentaba los dos libritos que yo traje. El de tapa roja, que se llama En lo profundo, lleva como subtítulo Cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan, y apunta a los creyentes que han sido ministrados y que sin embargo siguen sin poder resolver cuestiones de su vida, de su pasado. Pero a lo que quería referirme era al otro, que se llama Cómo entrar al reino de la felicidad. Por esto te lo comparto. Hace ya un tiempo atrás el Señor me dice que escribiera un libro evangelístico. Y yo le dije: Señor, yo no soy un evangelista. Pedíle esto a un evangelista, ¿no? A mí todos los libros que yo he escrito es para la iglesia. Pero Dios me insistió y me hizo ver que no había libros que las editoriales cristianas escriben para los creyentes, como es lógico, pero que no había libros para la gente que no conoce a Cristo. En esa misma semana una hermana viene y me dice: pastor, tengo a mi médico ahí a punto de caramelo, le he hablado, pero necesitaría darle un golpecito más. ¿Qué libro me recomienda? Y le dije: mirá, la verdad es que no hay ninguno que yo conozca. Antiguamente estaba Paz con Dios de Billy Graham, pero ahora en las editoriales, en las librerías, es todo para los creyentes. Así que sentí que era confirmación. Le digo: Señor, ¿y de qué querés que escriba? Y Dios me puso en la cabeza esto, ¿no? La fantasía que tiene la gente de creer que el día que puedan llegar a ser exitosos, millonarios, famosos, populares, ese día van a ser felices. Y entonces el Señor me dijo: escribí sobre las historias de los actores, de los cantantes, de los grandes deportistas de élite, que lo tienen todo, que alcanzaron todo, los millonarios, y sin embargo dicen con sus palabras y con sus hechos que no son felices. Así que me puse a escribir sobre eso. Cuando estaba empezando a escribir sobre eso, llevaba 2 capítulos más o menos escritos. Vienen de Editorial Planeta, que es la editorial más grande de toda Hispanoamérica a nivel secular, y me dice: escuchamos unas conferencias tuyas, nos gustaría que escribas para nuestra editorial. Así que les dije: mirá, estoy escribiendo este proyecto. Cuando ellos escucharon que hablaba de famosos, de deportistas, de artistas, ¿sí?, voy a decir una mala palabra para el pastor Hugo, de la historia de Riquelme, dijeron, amén, hay gente santa acá todavía. Yo sé que algunos de ustedes para bautizarlos les piden requisitos que no están en la Biblia, pero no importa. Bueno, les interesó, claro, porque hablaba de gente famosa, ¿no? Pero yo dije: cuando vean que en cada capítulo yo termino diciendo que tienen que entregarle la vida a Cristo, me lo van a boicotear. Pero no, lo aceptaron, y cuando llegó a manos del editor dije: acá va a empezar a cortarlo
por todos lados. Pero no. Y todo el último capítulo son las historias de 13 creyentes que eran muy exitosos, muy populares, muy famosos y que eran infelices hasta que conocieron a Cristo y ahora siguen siendo populares, famosos, exitosos, pero son felices en Cristo Jesús, como el que veían recién, Montaner, Juan Luis Guerra, Kaká, Stallone, etc., ¿no? Y no solo que no lo tocaron, que lo dejaron tal como estaba, sino que me dieron el día más importante en el salón más importante de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y literalmente una multitud había ese día y fue una cosa impresionante. Pude presentar el libro, etcétera, etcétera. Así que te cuento todo esto porque como la finalidad de este retiro es que no solamente nosotros seamos bendecidos, sino que nos extendamos, ¿sí? Tal vez te puede servir este material para bendecir a alguien, para que alguien conozca a Cristo, para que alguien reciba a Jesús. ¿Sí? Por ahí es un compañero del colegio, de la universidad, un profesor, ¿sí? Un médico, un comerciante, un familiar, para que pueda conocer a Cristo y de verdad pueda entrar al reino de la felicidad. ¿Sí? Bueno, otra vez gracias por el privilegio. Iba a predicar de otra cosa en esta noche, pero esta tarde Dios me inquietó de que cambiara lo que había pensado. Señor, en el nombre de Jesús queremos que tu palabra ahora pueda ser pertinente y relevante para tu pueblo y que de verdad nosotros podamos extendernos y extender tu reino en todos los ámbitos donde cada uno de nosotros nos movemos. Oramos pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu, la conducción, la dirección. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia de aquel oso que estaba enjaulado en un zoológico, ¿no? Y por años viviendo en una jaula de 2x2, ¿no? Todos los días el oso caminando de un lado al otro de la jaula. Caminaba 2 metros y se encontraba con la reja. Se daba media vuelta, caminaba otros 2 metros y se encontraba con la reja. Y así todas las horas, todos los días de su vida. Hasta que llegó ya a la etapa final de su vida y el dueño del zoológico compró otro oso más joven y lo colocó al oso nuevo en la jaula y al viejo oso como premio lo soltó en libertad en medio de la pradera, allí para que los últimos días de su vida los pasara en la inmensidad de la pradera en libertad. El oso se encontró con todo el campo a su disposición, caminó 2 metros, se dio media vuelta, caminó otros 2 metros, se dio media vuelta y así terminó los últimos días de su vida. Tantos años en un mundo de 2x2 produjo en él una limitación mental que le impidió disfrutar la inmensidad de la pradera. Hay cristianos que están así. Tantos años de vivir en un mundo de 2x2, limitados, de pronto son hechos libres en Cristo Jesús, pero siguen pensando en un mundo de 2x2. Y como se sienten limitados, creen que la única manera de romper con los límites es hacer lo que se les ocurre, sin darse cuenta que la única manera de romper con nuestros límites es dejándonos gobernar plenamente por el único que no tiene límites, que es nuestro Dios. Dios decidió descender para ensanchar nuestro mundo de 2x2,
para extender nuestro mundo de 2x2, para que ya no nos sintamos encerrados en nuestros pequeños munditos limitados, en nuestros recursos limitados, sino que podamos abrirnos al mundo sin límites del obrar de Dios, del reino de Dios. Pero cada vez que Dios decide habitar entre nosotros para que nos extendamos, para que nos ensanchemos, para expandirnos, nosotros decidimos no someternos a su reino, sino intentar que Dios sea el que quede bajo nuestro gobierno y tratar de meterlo a Dios en nuestro mundito de 2x2. Dios le dice a Adán y a Eva: los pongo en el Edén, los pongo en el paraíso para que habiten conmigo y caminemos juntos al fresco del día y disfruten de la plenitud, de la abundancia del Edén. Pero cada vez que Dios desea compartirnos su mundo sin límites, nosotros rechazamos su autoridad, su paternidad, porque creemos que eso nos va a limitar, que Dios nos quiere poner límites. Y entonces le decimos a Dios: yo sigo gobernando, creo en vos, pero sigo gobernando. Y el resultado es que terminamos fuera del Edén, limitados, perdiendo la eternidad, luchando por la subsistencia, con sudor, con espinas, con dolor, con cardos, perdiendo la vida, perdiendo la abundancia, perdiendo el amor y el dominio del ambiente. Y otra vez Dios nos dice: yo quiero habitar entre ustedes, no para limitarlos, sino para expandir sus límites, para que se extiendan a derecha y a izquierda, porque mientras ustedes cuenten solamente con sus recursos, con sus posibilidades, van a vivir limitados, limitados a la enfermedad, limitados a la miseria, limitados al egoísmo, limitados por el individualismo. Yo vengo a habitar entre ustedes para que se extiendan y rompan los límites, para que no tengan límites. Y entonces, acorde con las posibilidades de comprensión de la humanidad de aquella época, les dice Dios: construyan un arca, un cofre, y allí guarden las tablas de la ley, una olla dorada con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Es decir, un recordatorio visual de que si ustedes se sujetan a mi voluntad, siempre tendrán provisión sin límites y ustedes serán un pueblo de sacerdotes, serán mis sacerdotes. Pero el pueblo, en lugar de someterse a Dios, creyó que tener el arca era poder encerrarlo a Dios, hacer ellos lo que quisieran. Total, lo tenían a Dios en el cajoncito, nada les podía pasar, aunque ellos vivieran como se les antojara y aunque ellos renunciaran a la tarea de ser sacerdotes y de servir a Dios para bendecir a todas las naciones. Una mentalidad de 2x2. Y llevaron el arca al campo de batalla con los filisteos. Y hubo un gran júbilo entre Israel porque dijeron: tenemos el arca, tenemos asegurada la victoria. Pero este aquí que los filisteos no solo los vencieron, sino que les robaron el arca. Pero el lugar donde el arca estaba empezó a traer muerte, tumores al pueblo. Y el arca es devuelta, pero Samuel les dice: no es cuestión del arca, es cuestión de que ustedes se dejen gobernar por Dios y se conviertan en un pueblo sacerdotal, en los instrumentos de Dios para alcanzar a las naciones. Que ustedes sean canales de bendición para todos y entonces nunca les faltará la bendición de Dios. Pero la historia se repitió una y otra vez.
y siempre con la mentalidad de 2x2. Y en los tiempos de Salomón se construyó ese templo maravilloso en la ciudad de Jerusalén, y la promesa de Dios es que Él habitaría entre ellos para gobernarlos, y entonces serían bendición para todos, y los oídos de Dios estarían siempre abiertos sobre ese lugar, y respondería Dios a la oración de ellos que se levantara en ese templo. Pero ellos, con su mentalidad de 2x2, rechazaron el gobierno de Dios, rechazaron su misión de ser luz en esta tierra, de ser sacerdotes para las otras naciones, y creyeron que porque vivían en Jerusalén y tenían templo, nada les pasaría. Y en el año 586 los falsos profetas les decían: no se hagan problemas, tenemos templo, tenemos Jerusalén. Pero Dios les dice: así que creen que me pueden controlar, así que creen que me pueden meter en su mundo de 2x2 adentro del templo, pues miren lo que voy a hacer. Y Jerusalén, con el templo en Jerusalén, fueron destruidos y llevados durante 70 años cautivos a Babilonia. Y estando en el exilio, Ezequiel tiene la visión del templo con toda su gloria. Pero en la visión puede percibir la mentalidad de 2x2 de aquel pueblo que sigue viviendo como quiere y que pretende encerrar a Dios en el templo y controlarlo. Pero Dios le muestra cómo la gloria de Dios abandona el templo y se va de la ciudad. Porque Dios no puede ser controlado, ni manipulado, ni puede ser encerrado. Pero Dios una y otra vez les dice: les doy una nueva oportunidad, voy a vivir entre ustedes para que hagan mi voluntad, y entonces ustedes no tengan límites, puedan vivir en abundancia, en alegría, en plenitud, y sean mis sacerdotes, mi mano extendida que alcanza a los demás. Y entonces la gloria de Dios vuelve al templo de Ezequiel, pero no vuelve al templo para quedar encerrada en el templo, porque dice que Ezequiel ve que el río de la presencia de Dios, el río de la gloria de Dios, el río de su espíritu sale de los umbrales del templo. Dios que no se deja encerrar en nuestros mundos de 2x2. Y un ángel lo lleva a Ezequiel en medio del río del Espíritu, y el agua le llega a los tobillos, a las rodillas y luego a la cintura. Pero el ángel lo lleva todavía más adentro, al nivel del agua, en donde Ezequiel ya no puede hacer pie, ya no puede tener control, sino que el río del Espíritu lo llevaba a él. Porque Dios dice: no vine con mi gloria a habitar entre ustedes para que me limiten, ni para que me encierren en el templo, ni para que ustedes puedan seguir teniendo control y haciendo lo que les parece. Si quieren vivir en mi río, deben dejarse llevar por mi río, pero no teman, porque donde yo los estoy llevando es en un curso de aguas sanadoras, salutíferas, que sanan todo lo que tocan, que trae abundancia, que trae plenitud y medicina. Pero déjense llevar por mí. Rompan el mundo de 2x2. Y pasados los 70 años de cautiverio, se levantan Ageo y Zacarías y profetizan la reconstrucción del templo por manos de Zorobabel y de Josué. Y Zacarías tiene una visión, y un joven sale con un cordón de medir, con una medida, a medir la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Está haciendo los planos y toma las medidas, pero un ángel se le presenta y le dice a Zacarías: andá y decile a ese joven que sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado. Yo seré, dice Dios, para ella muro de fuego en derredor, y para gloria
yo estaré en medio de ella. Decirle que rompa la medida de 2 por 2. Yo vuelvo a Jerusalén. Está bien que la reconstruyan, pero sepan que yo vengo a vivir entre ustedes para que ya no haya límites. Por más que construyan muros de piedra, yo seré muro de fuego en derredor y mi gloria habitará en medio. Y dice algo fuertísimo, dice, y tras la gloria los voy a enviar a las naciones. Porque para eso vengo a habitar entre ustedes. En lugar de un muro estático, yo pongo un muro de fuego que se extiende y se extiende. Y en los tiempos de Jesús, el pueblo otra vez queriendo controlar a Dios, metiéndolo en la cajita, adentro del templo de Herodes, a punto de tener en Jesús a Dios entre ellos y rechazarlo. Y todos maravillados por la magnificencia del templo, estando el Señor del templo entre ellos. Era más importante el templo que el Señor del templo, porque la idea era, aquí en el templo lo tenemos a Dios. Y Jesús les dice, en 3 días lo destruyo y lo vuelvo a construir. Porque les hablaba de su propia vida, pero ellos no entendían. Y entonces les dice, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra, porque yo no puedo ser contenido por nada ni por nadie. No puedo ser manipulado por nadie. Vine a habitar entre ustedes para que entiendan que yo soy Señor, que yo gobierno, que vine a traerles el reino sin límites a sus vidas limitadas, para que ya no vivan más con limitación, para que no haya enfermedad, ni carencia, ni necesidad que los limite, y para que ustedes sean mis canales de bendición para toda la tierra. Y lo mataron, y con esa mentalidad de 2 por 2, lo quisieron encerrar en una tumba. Pero la tumba no lo pudo retener, porque el reino de los cielos no tiene límites. El reino de los cielos sin límites había llegado. Y el ángel les dijo, no está aquí. ¿Por qué lo buscan en un mundo de 2 por 2? Él ha resucitado. Y la iglesia se encerró en el aposento alto. Y estaban allí, en el mundo de 2 por 2. Pero vino el Espíritu Santo y sopló como viento recio y con lenguas de fuego sobre ellos y los sacó a todos al lugar público. No había aposento donde entraran 3.000 personas, ¿verdad? A veces nosotros le hacemos, decía la Biblia, cosas imposibles, ¿no? Que Pentecostés ocurrió en el aposento alto. Imposible, ¿verdad? Pentecostés ocurrió en un lugar público donde entraran 3.000 personas. Y vino el Espíritu y sopló y los sacó a todos al lugar público. Y gente de todos los pueblos escuchaban en sus lenguas nativas la proclamación de la iglesia. Y 3.000 creyeron. Porque el templo no puede retener el río del Espíritu y el muro no puede contener la gloria de Dios y el encierro no puede detener el viento recio, río, fuego, viento, gloria. Y la iglesia lo encierra en Jerusalén y Dios dice, no, mi presencia no tiene límites para ustedes y ustedes no pueden limitarme. Y entonces mandó una persecución y los creyentes fueron esparcidos y explota un avivamiento en Samaria y llega a Etiopía y Pedro es sacado de su mentalidad de 2 por 2 y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué.
Y fue a Cesarea y otro avivamiento en la casa de Cornelio. Pero todavía la mentalidad de 2x2 sigue. Y los perseguidos van a Fenicia, a Chipre y llegan a Antioquía. Pero hablándole solamente a los judíos. Pero unos chipriotas y unos de Cirene rompen la cajita de 2x2 y le hablan en Antioquía a unos griegos. Y otro avivamiento se produce. Y desde Antioquía de Siria a todo el mundo, y vos estás aquí gracias a que alguien rompió la cajita de 2x2. Y en cada momento de la historia el ser humano queriendo meterlo a Dios en su mundo de 2x2 para controlarlo a Dios, para hacer lo que se le antoja, para manipularlo a su antojo, y una y otra vez Dios rompiendo nuestras cajitas de 2x2. Y una y otra vez Dios visitando con su espíritu, con río, con fuego, con viento recio, atravesando umbrales, tirando abajo muros, soplando más allá de nuestros esquemas. Y una y otra vez Dios diciéndonos, vivo entre ustedes, no para que ustedes me gobiernen, sino para gobernarlos. No para que vivan con límites, sino para correrles permanentemente las fronteras. No para que me encierren, sino para que ustedes se extiendan y sean mis sacerdotes, mis representantes, me lleven a todos los que les rodean, canales de bendición. Y nosotros lo queremos meter en nuestro sistema eclesial evangélico, para controlarlo, para hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere. El resultado es que Dios quiebra el sistema. Y nuestras cajitas de 2x2 crecen, pero la realidad de nuestras ciudades es cada vez peor. Y nuestras cajitas llamadas iglesias crecen, pero la realidad de mi ciudad, Buenos Aires, está cada vez peor. Pero una y otra vez Dios dice, les doy otra oportunidad. Vuelvan a mi plan original. Quiero habitar entre ustedes, pero no para ser contenido, sino para contenerlos a ustedes. No para ser retenido por ustedes, sino para que ustedes, para impulsarlos a que ustedes se extiendan hacia afuera. Y Dios nos está sacando de nuestra cajita de 2x2 y nos dice, quiero que se den cuenta que el río de mi espíritu sale de los umbrales del templo y quiere llenar toda la ciudad. No me controlen, no me manipulen con sus religiosidades evangélicas, obedezcan, sigo siendo cabeza de la iglesia, salgan del mundito de 2x2 y nos ponen en una situación que nosotros no manejamos, en una situación que no podemos controlar, el agua nos empieza a llevar, pero es ahí donde Él se glorifica. Y nos dice, dejen de medir muros, el fuego de mi espíritu será muro en derredor. Imagínate un fuego en un campo, nunca se queda quieto, nunca hay un límite fijo. El fuego avanza y va arrasando el campo. Y nos saca del aposento alto y sopla con su viento recio, quebrando nuestras estructuras. Y nos dice, yo los voy a llenar con mi gloria, voy a llenar la ciudad con mi gloria. Él va a llenar esta ciudad con su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él dice, yo vengo a ustedes como río, como fuego, como viento recio. Vengo para que ustedes sean canales de bendición hasta lo último de la tierra. Vengo para que sepan que el reino de los cielos es reino sin límites y que ese reino ya está entre ustedes para que ustedes entonces se extiendan sin límites. El poder sobrenatural de los cielos descenderá sobre cada vida, cada uno de ustedes que se anime a hacer aquello que Dios quiere que sean. Vivirán, dice el Señor, en el nivel de la sobrenaturalidad. Los milagros serán lo corriente. Lo cotidiano entre ustedes será lo sobrenatural. El asombro y la maravilla será el hábitat
en el que ustedes vivirán siendo canales, instrumentos, portadores de la gloria de Dios a todos los ámbitos. Y los que hemos vivido, como ustedes y yo, cosas tremendas del mover del Espíritu, muchas veces queremos volverlo a poner a Dios en la cajita de 2x2 de nuestras experiencias. Quiero que abras tu Biblia para que leas un pasaje conmigo. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Otra vez es un pasaje un poquito largo, pero quiero que lo leamos juntos porque te va a traer luz. Dice Éxodo 16: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones son contra nosotros, no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? La palabra maná significa eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y los medían por gomer, una medida. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió
conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se pudrió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Ves que a pie de página explica qué quiere decir? Significa: ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Estamos en este relato frente a un pueblo liberado, libre, liberado por Dios, pero que no conocía plenamente a Dios, y que por ende vive siempre murmurando y añorando su esclavitud en Egipto. Y a ese pueblo Dios le da el maná. Quiero que vos entiendas que el maná es una señal para un pueblo que todavía no dimensionaba suficientemente a este Dios sin límites. Y el propio pueblo le pone por nombre maná. ¿Por qué lo llamaban así? Maná significa: ¿qué es esto? El pueblo veía caer, dice el texto, una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra, y decían unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná, maná, maná. Era algo que nadie conocía ni esperaba. Las señales y maravillas son eso. Algo que nadie espera ni conoce. Cuando algo es conocido y esperado, deja de ser maravilla. Deja de ser maná. Ya nadie dice: ¿qué es esto? Porque es conocido. Porque es algo esperado y conocido. Sigue siendo milagro, pero dejó de ser maravilla. Y cuando deja de maravillar, deja de llamar la atención, y entonces pierde su condición de señal. Dios les mandó el pan del cielo para que el pueblo conociera que
qué tipo de Dios ellos tenían. En esta mañana Dios me dijo que bebiera del manantial que hay aquí, del pozo de avivamiento que hay aquí. Porque cuando empezó todo aquello en el año 92, nosotros allí en Buenos Aires también vivimos algo muy parecido, con características y señales diferentes. Y vivíamos la ministración de ángeles en los cultos y veíamos, se llenaba el lugar del perfume de la presencia de Dios. De pronto el lugar estaba lleno de un perfume amaderado y una nube descendía literalmente sobre el lugar y cosas que sucedían sobre mi vida que no quiero contar para no llamar la atención sobre mí, porque no era nada mío, sino que era cosa de Dios. Por supuesto todo lo demás, las caídas, las risas, que muchas de las cosas siguen hasta el día de hoy, ¿verdad? Señales. Lo importante de una señal no es la señal en sí misma, sino aquello a lo que señala. Para eso está la señal. Si vos te parás aquí y tenés un cartel que dice a Buenos Aires, ¿cuántos kilómetros hay de acá a Buenos Aires? ¿Cuánto? Bueno, todos esos kilómetros, y vos te parás al lado del cartel que dice Buenos Aires tanto y abrazás el cartel y decís qué linda que es Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, y el obelisco, y qué lindo Buenos Aires, son medio locos ahí, la gente está toda loca, pero qué lindo. El loco sos vos, ¿verdad? Porque eso es el cartel que dice que si recorres todos esos kilómetros vas a estar en Buenos Aires. Vos no estás en Buenos Aires, estás abrazando la señal que dice que si recorres esos kilómetros vas a estar en Buenos Aires. ¿Qué es más importante, el cartel o Buenos Aires? La señal señala a lo más importante. Y Dios mandó el maná para señalarle al pueblo varias cosas. Que debían abandonar la incredulidad para que supieran que habían sido liberados por Dios, versículo 6, y para que supieran que el Dios de ellos era un Dios de poder y de gloria, sin límites. Versículo 7. La señal tiene como fin señalar a algo más importante, y la manera de hacerlo es maravillando, llamando la atención. La palabra griega que se traduce señal en nuestras Biblias es la palabra semeion, de donde viene la palabra semáforo. Cuando la señal te llama la atención, entonces la señal conduce a lo que deseas señalar. Se enciende la luz roja del semáforo y entonces vos tenés que detenerte. El cartel dice Buenos Aires tantos kilómetros. Cuando la señal deja de maravillar, deja de ser señal. Cuando la gente deja de decir, maná, ¿qué es esto? Dejó de ser señal, dejó de ser maravilla. Cuando vivimos todo lo que vivimos, ustedes y yo, de distintas maneras, pero en el mismo tiempo, recibimos maná. Era algo que no esperábamos ni conocíamos. Era señal de todo el país y del exterior. Venían acá a San Nicolás, venían allá a Buenos Aires, a la iglesia de Claudio, venían a nuestra congregación. A mi congregación venían en micros, iglesias enteras. Los pastores traían a sus iglesias enteras para que la unción de Dios cayera sobre sus vidas. Y decían, maná, ¿qué es eso? Señales, aún las más comunes como la caída, maravillaban.
llamaban la atención de la gente. Y por supuesto no faltaron, como en el relato, los que murmuraron y se opusieron en Argentina a esa lluvia de cosa menuda, redonda como escarcha que caía al piso. Y algunos dijeron, es algo menudo, no tiene valor, no importa. Y otros dijeron, ¿cómo es eso de que algo de Dios va a andar por el piso? Y se van a andar riendo como locos y van a andar borrachos como andaban acá ustedes. Y como el pan era para cada día, los que murmuraron esto decían, va a durar poco. Se les pudre enseguida. La gente no tiene cambios permanentes. Y no entendían otra gran verdad. Y es que, viste, en todas las rutas de Argentina, cuando viajás por las rutas de Argentina, hay carteles que dice, no destruya las señales. Destruir una señal es delito. Y lamentablemente estos hermanos que se opusieron e intentaron destruir las señales, lamentablemente vieron sus ministerios seriamente afectados. Algunos vieron aún sus denominaciones casi destruidas. A otros se les dividieron las organizaciones, otros perdieron sus ministerios porque no entendieron lo que dice el versículo 8. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Pero nosotros que estábamos en medio del baile no podíamos explicar qué es esto, maná, y nos decían, ¿qué es esto? Y no le podíamos explicar mucho. Y así estábamos maravillados y Dios nos fue dando gracia con el tiempo para entender a qué señalaba la señal. Y ya no lo llamábamos maná, ¿qué es esto? Sino empezamos a llamarlo, como dice el texto, pan del cielo. Lo definimos, lo explicamos, lo aplicamos, muchos entendieron de qué se trataba y sus vidas fueron transformadas para siempre. Otros no, y se quedaron solamente abrazados al cartelito que decía Buenos Aires, tantos kilómetros. Y no pagaron el precio de transitar todos esos kilómetros. Pero la señal, cuando deja de maravillar, deja de ser señal. Cuando algo deja de ser desconocido y se transforma en algo conocido y esperado, deja de ser señal y maravilla. Digo esto porque quizás entre ustedes pase lo mismo que pasa con alguna gente de mi congregación, gente maravillosa de primera, que me dicen, pastor, ¿qué pasó que no vivimos lo mismo que antes? Y algunos añoran lo que vivíamos en el 92, en el 93, en el 94, etc. Yo quiero decirte, no esperemos más de lo conocido. Esperemos lo desconocido de Dios. Porque sabés que el Dios sin límites no se limita a la experiencia que vos ya tuviste. No esperemos las maravillas que ya no maravillan, sino esperemos milagros nuevos para este tiempo. Esperemos lo desconocido, cosas que ojo no vio, no las que ya vimos, ni oído oyó, no las que ya oímos, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ya tiene preparadas para nosotros los que le amamos. Oremos por milagros nuevos porque Dios ya los ha preparado para nosotros. El maná no se podía guardar para el futuro, dice, porque los gusanos se lo comían y se pudría. Era para ese tiempo. ¿Sabes? Uno quiere eternizar la señal, pero la señal se pone vieja. Deja de llamar la atención, deja de maravillar, se agusana. Cuando tenés que tomar un camino desconocido, vas bien despacito, mirando bien los carteles, las señales, qué dicen, para dónde hay que ir. Pero después de que hiciste el mismo recorrido 10 veces, 20 veces, vas a 1000 y ni siquiera mirás los carteles.
Y con el maná pasaba algo especial. Cuando el sol calentaba, el maná se derretía. Cuando vos ya conociste y viviste el para qué de la señal, cuando el fuego del Espíritu llenó tu vida y te demostró que existía, que quería tu vida, que quería usarte, que te había llenado de su unción para que seas un sacerdote de Él, entonces la señal se derrite, no se puede eternizar la señal, deja de ser maravilla y pasa a ser, ¿qué dice el texto? Testimonio. Dice que el pueblo debía guardarlo en una vasija, la que sería una vasija que se usaba para medir. ¿Para qué? Para que los descendientes, muchos de los chicos que no vivieron esa época, para que los descendientes tuvieran testimonio de lo que pasó. La señal deja de ser maravilla cuando es conocida y pasa a ser un testimonio. Nosotros no añoramos que Dios haga lo mismo. Esperamos cosas nuevas que nos vuelvan a maravillar y que nos señalen a cosas nuevas que Dios quiere hacer hoy. El pueblo de Dios no es el pueblo del ayer, no es el pueblo de la historia, es el pueblo del hoy, donde lo de ayer es un fantástico y maravilloso testimonio, pero donde lo de ayer es simplemente poco comparado con lo extraordinario que está viniendo sobre ustedes como iglesia. Yo quiero milagros para hoy que me maravillen y que señalen a lo que Dios quiere hacer hoy entre nosotros. Dice que Dios les mandó guardar un maná en una vasija a fin de que los descendientes vean el pan del cielo, la señal del desierto. Ahora te preguntaste, ¿por qué no le dio maná a la nueva generación, a los descendientes? ¿Por qué no les dio una señal en vivo y en directo con un maná que les llegara a los chicos jóvenes, en lugar de mostrársela en la vitrina? ¿Por qué tenían que escuchar a un anciano decir, iglesia, iglesia era la de antes? ¿Te acordás cuando estaban todos medio borrachos y pedían la copa? Porque era, dice el texto, era pan del desierto. Pan de cuando Dios te sacó de la esclavitud. Pan de cuando Dios te demostró que tenía poder, que te amaba, que su espíritu te llenaba, que valía la pena orar todas las mañanas a las 5 de la mañana, que valía la pena esperar de Él, tener hambre de Él. Y te demostró que te daba unción para algo, que te daba unción para ser un pueblo de sacerdotes que transformen la vida de la gente. Y en aquel entonces buscábamos más. Y se hacía famosa la frase, doble para vos. Dice que el pueblo solo podía recoger doble porción sin que se pudriera, únicamente en el día de reposo. En días de reposo queríamos más y más, doble. Pero hoy ya no es más día de reposo, hoy es día de conquista, hoy es día de extendernos, hoy es día de ser sacerdotes, real sacerdocio en nuestra ciudad. En el reloj, en el calendario de Dios, hoy es día de conquista. Por favor, no pierdas el tren, que no se te atrase tu reloj, que estés sincronizado con el reloj de Dios. Hoy es día de extenderte. Mira el versículo 35, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hermanos, llegamos al límite como iglesia. O nos morimos en el desierto o entramos a la etapa de la conquista. Las señales conocidas del desierto terminan en el límite de la tierra. Para la conquista necesitamos milagros nuevos, los milagros de conquista. Dice el texto que el maná servía para que cada uno comiera.
El versículo 16 dice, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis para cada uno de los que están en su tienda. Era un milagro para uno, para que se lo comiera uno mismo. Un gomer por cabeza, para sí. Era un milagro para adentro, dice, para los que estaban adentro de la tienda. Pero así ocurrió, pero ahora viene un tiempo en donde tenemos que mirar fuera de la tienda. Por eso este lema. La medida de maná que cada uno debía comer era un gomer por cabeza. ¿Qué era un gomer? Muy fácil. Era versículo 36. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Está peor que antes, ¿no? Ahora ya sabes lo que es. Un gomer era una medida de capacidad para sólidos que iba más o menos entre 2,2 litros a 3,7 litros. Depende de la época de la historia de Israel. La efa era exactamente 10 gomeres, es decir, 22 a 37 litros. ¿Sabes una cosa? Yo quiero para mi vida señales de gomer, pero anhelo profundamente que vengan las señales de efa. Yo quiero más maná, pero el pan que preparó Gedeón en la tierra ya conquistada era un pan, dice el texto, de efa, 10 veces más grande que el maná. Jueces capítulo 6. Yo quiero milagros de gomer, un gomer por cabeza, milagros para mí, milagros para mi tienda, para mi familia, para mi congregación. Pero lo que más anhelo en la vida es que vengan los milagros de efa. La Biblia dice que Dios da según la medida de nuestra fe. Gomer y efa son medidas. Y yo quiero que Dios nos dé en este tiempo a nosotros que vivimos los milagros de gomer, nos dé fe como para comer panes de efa, milagros de efa, 10 veces más grandes que los milagros de gomer. Cuando el maná dejó de ser maravilla para el pueblo, ¿sabés qué pasó? El mismo pueblo que cuando Dios envió el maná salían y querían agarrar todo el maná no solo para el día, sino para los demás días, el mismo pueblo se empezó a aburrir del maná. Escuchá cómo dice el texto. En Números capítulo 11 dice: y la gente, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Faltaba que dijeran: este maná de porquería. Hay que tener mucho cuidado con lo que Dios nos ha dado. Algunos, en lugar de asumir el fracaso propio de no interpretar el para qué de los milagros de Dios, pueden terminar despreciando el maná que Dios da. Cuidado. Desea como deseo yo los milagros de efa, pero cuidado con despreciar los milagros de gomer. Ahora, mirá cómo sigue el texto en Números 11. Dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Decile al que está a tu lado: qué aliento a culantro que tenés. Y vos respondele: qué lindo color tenés, ¿estuviste tomando bedelio? Pero mirá cómo dice el versículo 8, escuchá.
el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, su sabor era como sabor de aceite nuevo. El maná sabía aceite nuevo, igual que la unción del Espíritu que Él derramó entre nosotros. Pero dice que el pueblo pronto se cansó. En mi iglesia, al principio, orábamos en los cultos, empezábamos el culto a las 10 de la mañana, a la mañana y terminábamos a las 4 de la tarde. Llegábamos a casa a las 5, mojábamos los ravioles en el té con leche. Los de la noche terminaban a las 3 de la mañana. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Ustedes vivieron la misma locura o más, ¿no? Y nadie se iba y todo doble para mí. La gente pasaba 14 veces a que yo le orara. Yo no daba más de orar por la gente. Cuando de reojo veía que la hermanita que estaba ahí había pasado ya y estaba lista para pasar por vez número 15. Y yo la quería matar. Pero con el correr del tiempo, de los años, la gente ya no se quedaba de la misma manera. ¿Cambió el maná o cambió el pueblo? Y el pueblo empezó a pedir codornices, dice el texto. Dice que Dios les daba, literalmente dice que les daba codornices hasta por las narices, dice el texto bíblico. ¿Sabés lo que era limpiarte la nariz? En vez de que te saliera un moco, te salía una codorniz. Y dice, yo no tengo el humor que tiene Martín, qué simpatía, qué carisma que tenés, querido, Dios te siga usando. Y dice que terminaron aborreciendo las codornices. Mirá cómo dice Números 11, 19 y 20, dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Qué te parece? ¿Cambiaron las codornices o cambió el pueblo? Quiero que me entiendas bien. Yo quiero maná y codornices. No quiero despreciar nada que venga de Dios. Jamás me voy a cansar de orar por la unción del Espíritu, por que la gente viva esas experiencias, porque sé muy bien que vienen de Dios y sé el poder que tienen para cambiar vidas. Pero yo quiero que Dios además mande milagros nuevos, no porque despreciemos lo que ya nos dio, sino porque precisamente creemos a partir de lo que nos dio que para Él no hay límites, que Él quiere darnos milagros de Efa, 10 veces mayores y no solo de Gomer, milagros de conquista. Yo le digo a la gente, hermano, estoy cansado de orar en los cultos por milagros para zafar. Pastor, óreme que no llego a fin de mes. Pastor, óreme porque mi hijo. Pastor, óreme por el callo. Pastor, basta de milagros para emparchar y para zafar. Yo quiero orar por milagros de conquista, de avance, de multiplicación, de que vos avances en la vida, de que seas cabeza y no cola en tu profesión, de que tú en tu vida material estés en sobreabundancia, no zafar, no emparchar. Tu vida es demasiado importante para vivir emparchando y zafando. Y de pronto Dios interrumpe el relato de las codornices para hablar de a dónde están apuntando las señales, para hablar de lo que a Él le interesa, para sacar al pueblo del mundito de 2x2, para hablarles de a dónde apuntan las señales. Y es un diálogo de locos, ¿no?
Mirá, en el versículo 13 Moisés le pregunta a Dios de dónde va a conseguir carne para todo el pueblo. Y entonces uno espera que Dios le dé la dirección de algún carnicero o que le diga no te preocupes, yo voy a hacer llover carne del cielo. Pero Dios sale con cualquier cosa. ¿Qué tienen que ver las milanesas con el monopatín? Nada. Pero Dios le dice, versículo 16 en adelante, reúneme a 70 ancianos y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y dice que Dios descendió y tomó de la unción que estaba en Moisés y la puso en esos 70 varones. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y aún 2 que estaban fuera del tabernáculo profetizaron también. Esto fue lo que Dios hizo cuando nos dio en aquel tiempo todo aquello. Tomó de nuestro ministerio y lo multiplicó en muchos. Mi iglesia abrió 50 iglesias más. Yo levanté de mi seno 55 pastores que están en el ministerio. Cientos y cientos y miles en Argentina y en el mundo fueron renovados. Toda mi denominación bautista, el 80% de los pastores hoy están abiertos al obrar del Espíritu porque pasaron por allí. Solo nos quedó una materia pendiente. Y yo le pido perdón a Dios y le pido una nueva oportunidad. Y es que los que estaban fuera del tabernáculo también recibieran el obrar del Espíritu. Llevar todo ese lío santo que había ahí a la calle. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Si Dios quiere seguir mandando maná, yo lo quiero, me anoto primero en la fila. Lo voy a recibir con las 2 manos abiertas, aunque sea menudo, chiquitito, sin mucha importancia para alguno. Si viene de Dios, yo lo quiero. Si como ocurrió con en aquel tiempo alimenta a tanta gente, más lo quiero. Pero le pido a Dios y quiero que ores conmigo para que venga el tiempo de los milagros de Efa. No desprecio los de Gomer, quiero uno cada día. No me malinterpretes. Te habla alguien que ha experimentado muchas señales. Pero quiero seguir teniendo esas señales para mí, para mi tienda. Pero ahora anhelo los milagros de conquista, los milagros de Efa. La medida de Gomer era lo que cada uno podía comer. La medida de Efa es 10 veces más, es decir, para compartirla con 9 más. Son señales para que la iglesia se multiplique y se extienda y conquiste la tierra. Las señales de Gomer terminan en los límites de la tierra, no en la etapa de la conquista, terminan en la tierra prometida. Solo, mira, en el libro de Josué hay solo 4 milagros. Después de leer todo el Pentateuco y tantos milagros de Dios en medio del desierto, maná, codornices, agua de la roca, la nube, el fuego, todo, el cruce del Mar Rojo. En Josué hay solo 4 milagros. Con Moisés eran todos milagros para uno. Maná para que el pueblo comiera, codornices para que ellos comieran, agüita de la roca para que ellos bebieran, nube para que ellos fueran guiados y el sol no los calcinara vivos, fuego para que ellos recibieran dirección y recibieran calor en la noche. Pero todos ellos, todos menos 2, murieron en el desierto sin pisar la tierra. Pero en la tierra prometida no hubo maná, no hubo codornices, no hubo nube, no hubo fuego, no hubo agua de la roca, solo 4 milagros. No fueron milagros para ellos, fueron milagros de conquista de la tierra, de extensión. El milagro del agua
cruce del río Jordán para penetrar a la tierra que Dios les había dado y conquistarla. El milagro de la tierra, derribar los muros de Jericó. El milagro en el aire, granizo para terminar de ganar la batalla que ellos habían empezado. Y el milagro en el cielo, el sol detenido para exterminar al enemigo. El pueblo del desierto era un pueblo con mentalidad de 2x2, con mentalidad de esclavos. Por eso nunca lograron ser los dueños de la tierra. Y por eso Dios se la pasó haciéndoles milagros de arriba. Llovía maná sin que ellos hicieran nada. Llovían codornices sin que ellos hicieran nada. Brotaba agua de la roca sin que ellos hicieran nada. Siempre lloraban y murmuraban y recibían. Y cuando tenían lo que Dios les daba, volvían a llorar por otra cosa. Nunca dejaron de tener una mentalidad de 2x2, nunca dejaron de ser esclavos, nunca fueron dueños. ¿Sabés qué decían cuando mendigaban? Si estuviéramos en Egipto, donde éramos esclavos, mendigos, esclavos eternos, mentalidad de 2x2, como el osito en la jaula. Pero con Josué la cosa cambió. Lo primero que Dios le dijo a Josué cuando lo llamó fue: esfuérzate y sé valiente. Es decir, se acabaron los milagros de arriba. Cuando Dios lo llama le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que yo me imagino que Josué habrá pensado que la cosa venía igual. Pancito del cielo, la copita de leche, la codorniz golpeando la puerta, agüita mineral de la roca. Pero Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y me imagino que Josué estaría medio dormido y habrá pensado: Señor, si vas a cambiar de método, mejor elegí a otro, sigamos como antes, con Moisés. Y entonces el versículo siguiente, y por tercera vez le dice: mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y entonces se terminaron los milagros de arriba y empezaron los milagros de abajo. Cuando ellos pusieron los pies las aguas del Jordán, recién cuando ellos se extendieron y pisaron, las aguas del Jordán se abrieron. No se quedaron en la orilla esperando que Dios les abriera las aguas. No hubo milagro de arriba. No fue Josué y dijo: Jordán, ábrete. Cuando ellos dieron 13 vueltas, recién cuando dieron 13 vueltas alrededor de Jericó y gritaron, el muro cayó. No hubo milagros de arriba, no hubo un meteorito que destruyó el muro. Cuando Josué atacó a los amorreos y los hirió y los persiguió, recién allí Dios mandó el granizo y detuvo el sol para que terminaran con el enemigo. No hubo milagros de arriba. Dios asoció su poder a la extensión del pueblo, al pueblo que se esforzó y fue valiente para extenderse. Ahora que nadie nos escucha, te voy a contar un secreto. A mí me gustan los milagros de arriba. Maná abierto, al medio con una codorniz, sanguchito de codorniz, un vasito de agua de mineral Villa Moisés. Pero Dios me muestra que son milagros para una medida de fe menor. Dios me enseña que los milagros para conquistadores requieren extendernos, requieren ser valientes y esforzarnos. Y a mi esfuerzo, Dios le suma su milagro. Ningún pie santificado, por más que se extendiera, podía abrir el Jordán. Fue un milagro de Dios.
Ninguna vuelta podía derribar las murallas de aquella ciudad. Ningún hombre, por más que se esfuerce, detiene el sol. Se necesitan milagros extraordinarios de Dios, pero Dios los hizo únicamente después de que ellos fueron valientes y se esforzaron y se extendieron. Y entonces el milagro se asoció a nuestro esfuerzo. Milagro solo te va a mantener con mentalidad de mendigo el resto de tu vida, siempre esperando que Dios te haga zafar. Tu esfuerzo, sumado al milagro sobrenatural de Dios, te hará conquistar la tierra, salirte de la mentalidad de 2x2, extenderte y ser real sacerdocio. Me impacta que esté este estandarte con Isaías 54 y que de este lado esté 2 Timoteo 2. Mirá cómo dice: esfuérzate en la gracia. Parece medio loco esto, ¿no? Medio esquizofrénico Pablo, ¿no? ¿Me esfuerzo o gracia? Los cristianos nos hemos dividido, ¿no? Pero Pablo no tenía problema. Pablo agarraba lo mejor de todo. Y dice: cuando se suma tu esfuerzo a la gracia sobrenatural, al poder y al favor de Dios, entonces vienen los milagros de conquista. Termino diciéndote, Josué 5:12 dice: y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nunca más comieron como mendigos, nunca más vivieron con una mentalidad de 2x2. Nunca más comieron el pan del desierto, sino que empezaron a comer los frutos de la tierra de la que eran dueños, de la que conquistaron y que sacaban con el esfuerzo de ellos y la bendición y la prosperidad de Dios. Hay distintas medidas de fe, dice San Pablo. Hay momentos en nuestra vida que nuestra fe no daba más que para un gomer por cabeza. Y ya eso era mucho. Y Dios nos dio para esa medida. Pero si nos quedamos en esa medida, comeremos para nosotros, muy contentos por la vida cristiana y por lo que Dios hace. Pero nos moriremos en el desierto como mendigos, siempre quejándonos por alguna ñaña más. Hay otros momentos en que crecemos en nuestra medida de fe y entonces la medida es de una efa, 10 veces más. Y podemos entrar al territorio de la conquista extendiéndonos para que seamos sacerdotes de Dios, luz del mundo, sal de la tierra. Nadie duda de que el maná era de Dios, ¿verdad? Pero fue para un momento del pueblo en que su medida de fe era un gomer por cabeza, para que cada uno coma lo suyo dentro de su tienda, dice el texto. Pero este es el tiempo de que entremos en una nueva medida de fe, la efa. La efa requiere que te extiendas, requiere primeramente que se extienda tu mente, para creerle a Dios que para Él no hay límites, para conquistar tus territorios, para ser cabeza, para ser sacerdocio en esta ciudad, para ganar para Cristo a todos los que no le conocen, para redimir los distintos ámbitos, el de los medios de comunicación, el de la política, el del arte, el de la empresa, el del comercio. La efa te empuja no solo a comer lo tuyo, sino a tener medida para 10. Y entonces la iglesia conquistará esta ciudad y la mía también. Quiero que te pongas de pie. Quiero que tomes la mano de tu hermano que está a tu lado.
quiero que cierres tus ojos y que con tu hermano de a dos, de a tres, ahora allí donde están, pidan milagros de Efa. Sabes, para los más jóvenes, aquí hubo una generación que pagó el precio durante 3 años de orar a las 5 de la mañana para que ocurran las cosas que ocurrieron. Ahora te toca a vos, joven, te toca a vos, mayor, te toca a vos, adulto, orar por milagros de Efa. Clamemos a Dios por un avivamiento, no solo para esta iglesia, para esta ciudad. Clama a Dios allí donde estás. No busques comerte el pan solito. Busca una medida a través de la cual puedas dar de comer a 10. Decile a Dios: Señor, me salgo de mi mundo de 2x2. Tu espíritu es río. No hay diques que lo puedan contener, y cuando lo queremos contener rompe con todo. Tu espíritu es fuego en derredor, es gloria, es viento recio. Derriba los muros, los límites, las fronteras, nuestras mentalidades de 2x2, las cajitas. Señor, ya no te quiero contener, quiero ser contenido por ti, no te quiero retener, quiero extenderme, quiero que me extiendas, que me extiendas, que me extiendas a derecha, a izquierda. Ensancho ahora el sitio de mi tienda, la tienda que me sirvió para mí, para mis seres queridos. Ahora la ensancho para alcanzar a otros. La horma de pan para uno, ahora amaso para 10. Dice el Señor: viene el tiempo en donde 10 de cada nación de la tierra agarrarán de la solapa a un hijo de mi pueblo. Te tomarán a vos, hermano, hermana, de tu ropa y te dirán: por favor, haceme conocer al Dios que tenés vos. Viene ese tiempo ahora aquí en San Nicolás. Así como en aquella oportunidad Dios les usó para mostrar que el Espíritu no tenía límites, que Él estaba pleno para hacer cosas locas y milagrosas. Ahora Dios dice: la ciudad, la ciudad, la ciudad, milagros de Efa, milagros de Efa, milagros de Efa. Los que vivieron aquella época, no estás aquí en la iglesia solo para contar lo viejo. Estás aquí para vivir lo nuevo de Dios. No será lo mismo, será muchísimo mayor, muchísimo más grande, muchísimo más fuerte. Los que se incorporaron más adelante en la iglesia, estás en el mejor tiempo de esta iglesia. Estás viviendo la época dorada de esta iglesia, porque estás siendo parte de un tiempo donde esta iglesia se está extendiendo más y más y más y más y más y más.
Los pastores que vienen de otras congregaciones, estás aquí, pero estás aquí para recibir algo muy fuerte que Dios usará en tu propia ciudad, en tu propia congregación. No digas, Señor, dame algo para mi ministerio. Decí, dame algo para mi ciudad, Dios. Dios no quiere levantarte a vos, quiere levantar su nombre, quiere levantar a Cristo, porque si lo levantamos a Él, todos serán atraídos a Él. Así que decirle, Señor, milagros de Efa para mi ciudad, para mi ciudad. Yo lo quiero para Buenos Aires, Dios. Oh Dios, aviva tu obra en Argentina. Aviva tu obra en Argentina. Hazla conocer en este tiempo. Sopla, Espíritu Santo de los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste. Espíritu de Dios, sopla, 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 sopla sobre Argentina. Ahora que se sepa en el mundo espiritual, como dice San Pablo, le vamos a hacer conocer a los principados y a las potestades que el reino de Dios se está extendiendo, se está extendiendo. Le vamos a hacer conocer a los principados y a las potestades que desde aquí, desde San Nicolás, estamos orando por el avivamiento de Argentina. Sopla, sopla sobre Argentina, Espíritu de Dios. Argentina, vuélvete a Cristo. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. Soltá la mano de tu hermano ahora. Soltá la mano de tu hermano. Me encanta que Dios haga cosas tremendas en mi propia vida. Quiero maná de Dios todos los días. Quiero un milagro de Gomer todos los días de mi vida, pero más quiero los milagros de conquista. La Argentina rendida a Cristo. Que podamos mostrar una nación transformada por el poder del Evangelio. Así como podemos mostrarle al mundo vidas cambiadas. Que podamos mostrarle ciudades y una nación transformada por el Evangelio. Dios dice, te bendeciré para que seas de bendición. Desde Abraham, desde el Génesis al Apocalipsis, siempre es el mismo mensaje. Cambian los momentos, la historia, los personajes, pero siempre es el mismo mensaje. Te bendeciré para que seas de bendición. Y siempre, o casi siempre, nuestra respuesta ha sido, me quedo con la bendición y me olvido de ser un instrumento de bendición. Y otra vez, la mentalidad de 2x2. Por eso en esta noche yo quiero cerrar este momento agradeciéndoles otra vez por el privilegio de estar aquí con ustedes. Quiero cerrar este momento haciendo un llamado a todos los que dicen, Señor, cuenta conmigo. Esto no es un lema, esto va a ser la realidad en mi vida. Me extiendo
soy sacerdote tuyo. Me salgo de mi cajita. Me salgo únicamente de mis preocupaciones, de mis propios proyectos, sabiendo que vos vas a bendecir todo lo que yo haga, todo lo que sea lo mío. Pero me salgo porque quiero extenderme para bendecir esta tierra. Sé que serán muchos, pero igual quiero que vengan aquí adelante. Vengan aquí adelante, vengan aquí adelante. Oh, Sayakaya Mayashia. Ira Masataya Kaya Kia Kanda. Todos con sus ojos cerrados aquí adelante. Está vos y Dios, vos y Dios, vos y Dios. Decile, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida. Quiero ese toque tuyo, quiero esa unción tuya. No para sentirme mejor, no para tener solamente una experiencia más. Lo quiero todo eso. Para extenderme, 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 extenderme. Ya están recibiendo esa unción. Ya está aquí, ya está aquí. El Espíritu está recorriendo este lugar, está llenando tu vida ahora, 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 ahora. Recibe, 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 recibe más, 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 más. Sigue tocando, Espíritu Santo, sigue soplando, sigue llenando, sigue llenando, sigue llenando. Ahora, Dios, ahora, 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 ahí, 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 ahí. Sopla, 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 Dios. Más, 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 más. En el nombre de Jesús, todos, 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 todos clamando, recibiendo, recibiendo por fe, por fe, por fe, por fe. Gracia de Dios, gracia de Dios. Recibí, recibí. Ahí están tus manos están siendo ungidas para sanar enfermos. Ahí está el fuego en tus manos, fuego, 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 fuego. Ahí está la voz profética, ahora, ahora, palabra de ciencia, no para dentro del templo, para tu lugar de trabajo, para tu lugar de estudio. Dios te va a dar revelación de lo que pasa en la vida de la gente. Y a partir de allí vas a guiar a la gente a Cristo. Ahí está, ahí está, ahí está. Más, 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 más. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe, recibe, recibe. Ahí está, ahí está. Se lleno, se lleno, se lleno. Poder de Dios, poder de Dios. Más, 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 más. Se extiende, se extiende, se extiende tu vida. Se extiende tu influencia. Se extiende tu influencia. Ahora, cabeza, 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 no cola. Cabeza, cabeza, cabeza. Ahora, 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 ahora. Se extiende tu ámbito.